La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así mismo es, llegamos a la entrevista del día, la hora estelar. Y bueno, pues vamos a recibir a esta gran comunicadora internacionalista, también guionista. Nos acompaña Yasmín Cabrera y tenemos un tema muy interesante en el día de hoy. Vamos a hablar del tema que está ahora, se está hablando mucho de Honduras y Nicaragua. Buenos días, chicas. Muy contenta de estar aquí nuevamente. No, para nosotros es un placer. No sé si las chicas están en modo virtual. Sí, estamos aquí. Bien. Qué bueno, pues cuéntame tu opinión acerca de todo el mundo tiene una opinión. Yo personalmente me siento como que hay países que le está dando mucho trabajo salir de esta estructura y que por cada vez que pasa un año más, pues se torna más difícil. Bueno, en el caso de Honduras, esta semana asumió nuevamente el presidente que ya tiene pues 4 periodos consecutivos en la presidencia y sería su 5º periodo. De completar todo el mandato, cumpliría 26 años en el poder, con una serie de maniobras, cambios en la Constitución, pues apresamientos de una gran cantidad de precandidatos en las pasadas elecciones que se dieron a cabo en noviembre. Vimos el apresamiento de 7 precandidatos y de una gran cantidad de opositores, miembros exguerrilleros, miembros de la sociedad civil, periodistas, pero también empresarios. Y este punto es muy importante porque muchas personas dicen, pero ¿cómo ha podido durar tanto tiempo en el poder Daniel Ortega? Bueno, durante un periodo el empresariado se hizo de la vista gorda porque se estaba beneficiando, hablamos como 2008, 2018, hubo crecimiento económico en este país y hubo inversión extranjera. O sea, a pesar de que él se proclama como socialista, tiene relaciones con países que trataron de cambiar el modelo, el caso de Venezuela, por ejemplo, con ciertas medidas hacia la izquierda, el caso de Cuba. Sin embargo, él tuvo un modelo capitalista, lo que se restringieron fueron las libertades. Entonces aquí no hay una lucha izquierda-derecha, sino más bien dictadura. Exacto. Y democracia. Estas elecciones... Daniel Ortega, estaríamos hablando de Nicaragua, ¿no? El caso de Nicaragua. Ha recibido el rechazo de toda la comunidad internacional, se han intensificado las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, que son las más significativas, y se espera un poco más de presión. Ya cada día menos países lo apoyan. Vimos una resolución de la Organización de Estados Americanos, en la cual también fue impulsada por República Dominicana, que votó a favor y estuvo en la propuesta en la cual se condenó enérgicamente las elecciones y se pedía libertad de los políticos, mayor participación de ONGs. Sin embargo, la situación continúa con una situación de represión total y no se vislumbra una salida pacífica, un diálogo, porque ese presidente también ha rechazado propuestas de diálogo en países que llevan como que tratan de tener una política exterior más neutral, el caso de México y Argentina. Bueno, sabemos que también son de izquierda, entonces tratan de no meterse en asuntos internos, a pesar de que sí han hecho un llamado para que se restauren las libertades. Mencionaste la parte de la situación que están viviendo los periodistas nicaragüenses. Incluso se hizo una comparación en CNN en español con la situación que viven también los periodistas mexicanos y muchos de estos se están yendo al exilio. ¿Cómo catalogas tú la prensa nicaragüense y la mexicana? Bueno, yo entiendo que en el caso de yo no haría esa comparación. La prensa nicaragüense tiene incluso una ley denominada Mordaza, es una ley de ciberdelito, de que, o sea, que si publican informaciones falsas son apresados, pero que es falsa, el término es muy subjetivo y la mayoría de los periodistas son exiliados. El tema de México es que es un país con una violencia extrema y hay una persecución continua, pero por parte de los delincuentes, por parte del narcotráfico. Entonces, por eso es tan difícil ser periodista en México. Y esta misma ley también, que no es una persecución estatal, no es del gobierno, no es el Estado, contrario a Nicaragua, que sí es una represión del Estado como tal, en contra de la libertad de expresión y de prensa.
se han confiscado medios y también empresas privadas y con lo que terminó como de romper puente fue tras el apresamiento del expresidente del grupo de empresarios y el presidente de un banco muy importante. Entonces, cada día tienen menos apoyo a lo interno y también a lo externo. Solamente fue a la investidura el presidente de Cuba, por supuesto, el de Venezuela también, fueron representantes de China, de Rusia. Hay que destacar, por ejemplo, que rompieron relaciones con Taiwán, o sea, ya cada día Taiwán queda con menos aliados en la región, solamente queda Belice, Guatemala y Honduras, que es del otro caso que vamos a hablar, que tenemos una presidenta en ese país. Honduras todavía tiene relaciones con Taiwán, pero se prevé que también rompa las relaciones para restablecer las relaciones con China. En este periodo, o mejor dicho, en este gobierno de nicaragüense se da una dualidad de la presidenta y también de la vicepresidenta, mejor dicho, porque su esposo es el presidente y ella viene siendo la primera dama. ¿Cómo juega estos dos papeles? Porque también se dice que ella es muy temeraria. Yo entiendo que es como un ejemplo de una dictadura familiar, como de cómo se va acumulando cada vez más el poder político hacia un absolutismo total, en donde el presidente, la esposa, es la vicepresidenta también de la República. Dicen que ella tiene primera dama, entonces. Pero es un país donde no hay balances, donde no hay contrapesos, en donde o sea, toda la familia tiene dominio sobre el poder político y sobre todos los estamentos del Estado. ¿Tú entiendes chicas, tú entiendes que ya la población está viviendo en un estado de síndrome de Estocolmo, como que no va a hacer nada al respecto, o que pueden haber algunas personas que sí puedan comenzar a hacer alguna acción en contra de esto? Yo entiendo que hay un hartazo a nivel general. Según organismos independientes, la participación en las elecciones fue de un 18.5%, a pesar de las cifras que dan las autoridades. Pero el tema es que la represión es muy fuerte. En 2018 las protestas dejaron casi 400 muertos. Bueno, y que se sepa, además de la gran cantidad de personas apresadas. Y cuando tú tienes ya hasta el empresariado apresado, personalidades importantes como Chamorro, que fue la hija de la expresidenta, una mujer, o sea, periodistas, los periodistas más radicales exiliados. Entonces tú tienes una población temeraria y las consecuencias fueron funestas de haber participado en esas protestas. Por ejemplo, muchos estudiantes se les prohibió el inicio, por ejemplo, el ingreso a las universidades, otros fueron mandados al interior y hay muchísimas cosas que no se saben porque cada día se han acallado voces opositoras y no hay libertad de expresión. Entonces, no es que la población no quiere protestar, es que también hay mucho temor. En la parte de la geopolítica para mí es esencial en ese aspecto y siempre veo, por ejemplo, en el caso de Cuba, vimos como cuando Estados Unidos hacía un poco de presión, entonces Rusia aprovecha el escenario. El caso de China también, que se está abriendo terrenos, y ver ese respaldo que le da China al gobierno nicaragüense también te da la visión de cómo en geopolítica se está tomando el sufrimiento de una población en menores condiciones para los intereses particulares de las grandes potencias. Y hablaríamos lo mismo con el caso de Haití, en el caso de Venezuela. Sí, yo entiendo que, bueno, a cada país que Estados Unidos sanciona, pues representa una ventana de oportunidad para China. Y bien decías ese caso, y vimos los países que reconocieron y que aplaudieron el triunfo de Ortega por quinta vez, son países prácticamente parias en el sistema internacional. Corea del Norte, Irán, Siria, Rusia, que no es paria, pero está al otro extremo de el enfrentamiento con Estados Unidos, también China. El caso de Palestina, por ejemplo, que si bien es cierto que no es un país verdugo, es un país que ha sido marginado, que es un país que no tiene el reconocimiento, sino muchos países respaldan a Israel. Y bueno, y así se maneja la geopolítica. O sea, a medida de que tú dejas espacios, pues lo ocupa el otro contendor. Chicas. Bueno, ya para no centrarnos solamente en Nicaragua, hablemos un poquito de Honduras, que también eso es el otro tema del cual vamos a hablar con relación a la primera mujer presidenta, ¿no?
Bueno, Honduras es muy interesante. La toma de posesión será el próximo 27 de enero y es interesante porque es la esposa del destituido presidente Manuel Zelaya. Entonces muchas personas dicen, bueno, ¿y va a volver a ser el mismo régimen? Esta presidenta actual surge de un partido que se forma luego del golpe de Estado a Zelaya. Incluso el partido que llevó a Zelaya al poder participó en las elecciones y quedó en tercer lugar. Y lo interesante de esto, porque tú pudieras decir, bueno, pero Zelaya va a estar ahí, porque incluso él es coordinador de este partido libre, denominado Libre. Para ella ganar, ella tuvo que hacer una alianza con personas no de derecha, de centro. Incluso el vicepresidente es el que ganó con ella, es de otro partido más de centro. Y la sociedad hondureña es una sociedad muy conservadora. Pues, no creo que vaya a girar mucho a la izquierda, sí, algunas políticas sociales. Por ejemplo, ella tiene propuesta de la despenalización del aborto, es uno de los países con las leyes más estrictas en relación a este tema. Incluso hay mujeres que están apresadas, o sea, no solamente es que se prohíbe el aborto, sino también se penaliza de forma muy dura. Y tenía algunas propuestas, por ejemplo, de conversaciones de educación sexual, incluyendo los grupos LGTBI, y tuvieron que eliminarlo. Es una población muy conservadora que no va a estar abierta a cambios radicales. Además, la experiencia funesta de su ex esposo, que intentó modificar la Constitución avasallando todas las decisiones judiciales, parlamentarias que estaban en contra de esa consulta popular que llevó luego a su destitución. O sea, no creo que vaya a girar tanto a la izquierda. Sí, va a mantener buenas relaciones con sus vecinos ideológicos, Venezuela, Cuba, y sí ha dicho que no va a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, como lo hizo su predecesor. Y también lo que es muy interesante, cómo se vuelve a la izquierda luego de varios gobiernos de derecha, luego del golpe de Estado, pues los gobiernos que fueron apoyados, que fue el Partido Nacional, tuvieron involucrados en actos de corrupción. Incluso el hermano del expresidente, Juan Hernández, está apresado en Estados Unidos por casos de narcotráfico, y es posible que se extradite al expresidente hacia Estados Unidos y la actual presidenta acceda a ello. Entonces eso también en cuanto a la relación con Estados Unidos, de que a pesar de que ella ser de izquierda, sí van a mantener buenos vínculos, entiendo yo, porque Centroamérica es muy importante para Estados Unidos, forma parte del Triángulo del Norte. Hay una inmigración que es constante, entonces tienen que mantener acuerdos para detener un poco o regular esa migración que va en caravana. Además, el 20% o sea, las remesas representan el 20%, tengo entendido, como de los ingresos en Honduras. Entonces es significativo y es como un aliado incómodo, porque a pesar de que va a mantener relaciones con sus pares de la región, sí tienen que tener buenas relaciones, porque es muy estrecha la relación comercial y los vínculos por el tema de la migración. ¿Cómo consideras tú que sería el periodo de Xiomara en Honduras? ¿Cómo va a ser este gobierno según su propuesta de candidatura? Bueno, yo entiendo que no va a ser tan de izquierda, porque tiene un balance con otros partidos, y eso pasa cuando tú haces alianzas con partidos de centro. El caso, por ejemplo, de Chile, que también tuvo que hacer alianzas con diversos organizaciones partidos internacionales también. Entonces es difícil tomar medidas extremas cuando tú tienes compromisos políticos con otros grupos, porque te van a aislar. Entonces entiendo. Y el apoyo de la comunidad internacional hacia Honduras ha sido favorable también, que no pasa con la misma situación de Nicaragua, que muchos de estos no aprobaron este quinto mandato del gobierno de Murillo. Lo que pasa es que en el caso de Honduras, tú vienes de un gobierno corrupto, o sea, hay un presidente que tiene señalamientos de vínculos de presuntos, no se sabe, vínculos de narcotráfico. Pero cuando su esposa entra, pues ya a la presidencia, yo me imagino que eso se quedó así. No, porque es el expresidente que tiene, o sea, el presidente reciente. El anterior. El anterior. Okay. Entonces,
tú tenías a Zelaya, que era de izquierda, que no era apoyado por muchos países, pero entonces viene la derecha, que fue un desastre. Fue un desastre. Fue un desastre. Entonces, Zelaya había querido repostularse y no se pudo, porque no se pudo hacer la consulta, pero luego viene este gobierno de Orlando, Juan Hernández, quien impuso la reelección por medio de una sentencia judicial que muchos las consideran como inconstitucional, y él pudo reelegirse y hubo protestas por esa reelección. Entonces, lo que le siguió no fue un buen gobierno. Y además, una constante en las últimas elecciones ha sido cambio de bando de gobierno por el tema de la crisis, por el tema del COVID, por el tema de la crisis económica. Pues entonces yo entiendo que el mismo pueblo ante la corrupción, pues va a seguir, va a seguir hacia la izquierda, vamos a decir. Si se demuestra que en realidad la derecha cuando entra, pues entra y hace un desastre económicamente, en un país que económicamente no está bien. Vamos a escuchar a Ogla, que tiene una pregunta. Sí, no, después de que le conteste a Dolphy, tranquila. Sí. Bueno, yo entiendo que tú dices va a seguir una izquierda, pero ella tiene una coalición de partidos, y cuando su esposo, que fue mandatario hasta el 2009, intentó radicalizarse, tuvo el rechazo de la población. Entonces yo creo que ella va a gobernar un poco más al centro. Y el asunto no es como izquierda y derecha, el asunto fue que el expresidente no fue por las políticas de derecha que recibió rechazo, fue porque está implicado en casos de narcotráfico, en casos de corrupción, y tener un hermano preso pesa mucho. Y el descontento de la población en la mayoría de los países se está dando que en las elecciones gana el contrario, en medio de esto de la pandemia del coronavirus y de la crisis económica que ha acarreado. Sí. Además del aspecto relacionado a los actos de corrupción de que tiene Honduras y su expresidente, también hay una situación muy particular, o no muy particular, porque también lo tiene El Salvador y otros países, es el caso de las maras. Es un tema de violencia bien marcado, y Honduras ha sido uno de los países que más ha tenido que lidiar con este aspecto. ¿Ves tú algún reto para la nueva presidenta con relación a las maras? ¿Qué está pasando actualmente con las maras en Honduras? Bueno, yo no tengo datos específicos de cambios en relación a los niveles de violencia de este grupo, pero entiendo que ha sido una constante, y es como la crisis en Haití, que se ha normalizado. Wow. O sea, el tema de las maras, muchos extraditados de Estados Unidos, y ese grupo cada vez toma más fuerza. Y el problema de Estados Unidos y de España también. Así es. Y el tema de estos grupos es que cada día que el Estado pierde poder en algunos territorios, entonces estos grupos van tomando mayor preponderancia. Yo entiendo que es un reto en todos esos países de Centroamérica, pero la violencia entiendo que ha aumentado porque en tiempos de crisis aumenta. O sea, es una cosa como una correlación directa. La crisis económica versus el crecimiento de la delincuencia y la violencia. Sí, Estados Unidos ha hecho esfuerzos con inversiones para poder disminuir la violencia y el narcotráfico, porque parte de esa droga llega hacia Estados Unidos, pero entiendo que no hay una varita mágica, ni ningún gobierno ha dado una solución viable. El caso de México, por ejemplo. México ha pasado de militarizar la policía, de luchar, de meterle más dinero a la seguridad, y no se ha resuelto el tema del narcotráfico y del control que tienen sobre los territorios. Y al final yo creo que cada país tiene que comenzar a estructurarse para poder no estar pensando que va a venir otro gobierno a sacarme del problema, sino es como yo en mi familia tengo que buscar la forma de resolver mi casa, de poner en orden mi casa para poder salir adelante, porque si estoy dependiendo del otro, puede que llegue, puede que no llegue. Y esos son cánceres que no se pueden dejar avanzar. Hay muchas cosas que se parecen de las cosas que están pasando en esos países, que se parecen a cosas que pasaban recientemente aquí en República Dominicana, lo cual me da un poquito de susto. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes agradecer a nuestra invitada, a Yasmín Cabrera, quien ustedes saben que es una experta. Si usted quiere saber de algo que está pasando en cualquier partecita del mundo, pues ahí usted puede simplemente entre a su Instagram. Yo le estuve buscando y es Yasmín con Z Cabrera.
Ahí búsquela, usted va a estar informado en todo lo que pasa internacionalmente, porque la verdad es que es una experta, aparte de que es guionista, aparte de que es una gran actriz. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Distrito. Gracias a ustedes. Distrito Informativo.